porque estamos tan envueltos en la televisión con los grandes ídolos, ya hasta los llaman ídolos abiertamente, ¿verdad? Con los grandes ídolos esos que salen, que todo el mundo los mira, que todo el mundo va a ver a dónde van, que si salen por allí, llevan el ciento de fotógrafos detrás de ellos por sacarle fotografía, que pensamos que nosotros no somos nadie, estamos aquí en una esquinita. Pero no, señora, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es más. Así que número uno, la historia tuya es importante. Exactamente, exactamente. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Vivimos en un mundo donde la historia se olvida muy fácilmente. Pero ¿qué pasaría si la iglesia en Cuba y el mundo perdiera de vista su propia historia? Esta semana nos estamos sentando con el renombrado historiador Justo González, un historiador cubano, dicho sea de paso, para hablar sobre la historia del cristianismo y su relevancia hoy, y también la fidelidad de Dios a lo largo de los tiempos. Vamos a descubrir hoy una verdad olvidada que tiene el poder de transformar nuestra fe. ¿Sabías que la historia de la iglesia cubana, especialmente en los últimos 30 años, está llena de lecciones vitales que aún no hemos preservado? En este episodio conversamos con el doctor Justo González sobre la deuda histórica que tenemos con aquellos que nos precedieron y cómo recordar su fidelidad puede animarnos en medio de nuestros desafíos actuales. No es solo para historiadores. Este es un llamado para todos nosotros a ser guardianes de nuestra propia historia. Quédate con nosotros, porque lo que aprenderemos hoy podría cambiar la forma en que vemos nuestra propia historia. Estamos aquí de nuevo con el doctor Justo González hablando acerca de la historia, la importancia de conocer la historia de la iglesia para nosotros. Este es un tema que no es solo importante para los eruditos, para los historiadores, para los pastores. Tú, mi hermano, que lees la Biblia en tu casa, que te crees una persona humilde y que no tiene que preocuparse por estas cosas, la historia es buena para ti también. Así que tenemos aquí al doctor Justo González. Bienvenido de nuevo al programa. Tengo una pregunta que viene de un pastor cubano que nos va a ayudar a desarrollar la conversación hoy. Esta es del pastor Ulises Siegenhirt, pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de la Villa en Guanabacoa. Muy buenas, hermano Justo González. Mi nombre es Ulises Siegenhirt y soy pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de la Villa en Guanabacoa, La Habana, Cuba. Mi pregunta tiene que ver con la historia de nuestra iglesia local, ya que la historia del cristianismo, su propio libro, nos ha ayudado a ver cómo el Señor ha obrado a través de la historia, sosteniendo y llevando adelante su obra a través de la iglesia. Quisiera saber si usted cree que hay una deuda pendiente con la iglesia cubana, sobre todo en el periodo que respecta o que abarca de los años 90 hasta la actualidad, ya que el volumen, ¿no? El único volumen que nosotros tenemos sobre la historia de nuestra iglesia aquí en nuestra isla es Panorama del Protestantismo en Cuba, y esta solo abarca hasta finales de los 70, principios de los 80. Quisiera saber
si usted cree que hay una deuda pendiente, ¿no? En ese sentido, de la iglesia cubana con su propia historia, y si es así, como esta historia, ¿no? De los años 90 hasta la actualidad pudiera ayudar a la iglesia cubana, sobre todo en estos momentos, a animarse en el Señor y seguir adelante trabajando por expandir su reino aquí en la isla de Cuba. Muchas gracias. Una pregunta larga, pero Bueno, indudablemente, ¿qué nos dices? indudablemente hay una deuda. Hay una deuda con quienes vivieron esa historia, algunos de los cuales se sacrificaron mucho para ser fieles en su momento, para dar testimonio en su momento, para dirigir a la iglesia, para llevar a la reconciliación en algunos grupos, todo eso, ¿verdad? Y me parece que tenemos una deuda con esas personas de que quede su memoria, porque lo que nos hace quienes somos es nuestra memoria. Cuando usted dice que es cubano, usted está hablando de ciertas memorias, ¿verdad? Está hablando de cosas, bueno, algunas muy serias, ¿verdad? Está hablando de las guerras de 68 para acá, digo, de 1868. Y está hablando de las poesías de Martí, de Heredia, etcétera, pero está hablando también de las canciones y los chistes y los dichos. Eso es nuestra memoria. Y sin esas cosas no somos quienes somos. Así que debemos mantener esa historia en cierto medida por gratitud a que nos la legaron. Un cubano no se puede olvidar de José Martí, porque le debemos eso, a Martí le debemos mucho. No tenemos que santificar y decir que es un santo, muchas cosas de Martí que dejan que desear, pero hay que admirarle, hay que respetarle, hay que pasar su herencia. Y me parece que lo mismo pasa con nuestras iglesias. Y no solamente la historia, no solamente la historia de los grandes. Usted hablaba de cómo la historia que no deben leerla solamente los jefes, los pastores, etcétera, sino también cualquier cristiano, cristiana que sea persona devota. La historia no es también no solamente sobre los grandes tampoco. La historia habla de los grandes porque es la gente de quienes tenemos materiales, ¿verdad? Porque muchas veces el pueblo común no dejó documentos, ¿verdad? Pero esa historia es la historia nuestra, de nosotros, todos. No solamente de los jefes y los grandes. Y me parece que tenemos entonces una deuda para todos esos antepasados nuestros en la fe, no solamente los famosos, los grandes, sino la hermana fulana, ¿verdad? Mi papá hablaba de una señora esclava, liberta, ¿verdad? Que cuando la mamá de él estaba muy grave y él no podía hacer nada, aquella señora oraba por su mamá. Y él vio que aquella mujer tenía un poder que él no tenía, a pesar de haber sido esclava, ¿verdad? Eso es parte de nuestra historia. Y lo mismo está pasando todavía en el día de hoy. Y entonces, ¿cómo guardamos eso? Por respeto a los antepasados, pero también tenemos otra deuda con el futuro. Sí. Porque lo que nuestros hijos y nuestros nietos van a entender acerca de quiénes nosotros éramos va a ser para ellos la historia. Así que yo creo que no solamente tenemos que ir buscando cosas pasadas, tenemos también que desarrollar sistemas para proteger y guardar el presente. Una cosa que se está haciendo en muchos lugares es la historia grabada, la historia oral. Vaya y búsquese usted los viejecitos, las viejecitas en su iglesia, ponga una grabadora y hágale preguntas de cómo fue su conversión, de cómo fue su vida cristiana, ¿verdad? De cómo, y guarde eso, archívelo, catalóguelo, haga un catálogo de manera que se pueda usar, que se pueda ver lo que hay ahí, y está usted dejando un legado para el futuro. Sí que creo que tenemos deuda para el pasado, pero también para el futuro. Y una de las cosas que uno aprende cuando uno estudia historia es que si el Señor no viene antes, uno también va a hacer historia. Así que algún empleado se le ocurrirá tomar un libro mío y contar algo mío, ¿verdad? Pero si no tiene el libro, no puede hacerlo. Y si yo no tuviera... Hoy día es más fácil. Sí, mucho más fácil. En el sentido de que con el Internet, pues hay maneras de preservar la información en forma de blogs, en forma de videos en YouTube. Sí. Oye, no es una sola manera como antes. Se pueden hacer videos, se pueden nada más que poner documentos y cosas en línea, guardarlos en la nube, ¿verdad? Sí. Se puede guardar todo eso. Ahora hace falta hacerlo. Hace falta hacerlo.
Así que sí, la deuda me parece que es importante, pero es también una deuda que lo que usted está haciendo ahora, mi hermano, mi hermana, va a dar frutos largo tiempo después que usted esté aquí. Y es importante para esos frutos saber dónde están sus raíces y de dónde se nutrieron. Y en muchos casos el sacrificio que costó que ellos pudieran tener eso, ¿no? Ahora, una pregunta que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, y es ¿cómo puede recordar, cómo puede el hecho de recordar la fidelidad de Dios en las últimas décadas fortalecer a los creyentes cubanos ahora? Bueno, yo creo que eso está para decirlo para los creyentes cubanos que están en Cuba, y también, claro, cuando habla de creyentes cubanos, supongo que está hablando también de toda la diáspora que anda por ahí, por otras partes, ¿verdad? No, y de hecho esto aplica a todos nuestros oyentes cubanos, tenemos mexicanos que escuchan, uruguayos. Sí. Exactamente, a eso iba también. Es decir, me parece que naturalmente cada lugar, cada pueblo, cada situación concreta tiene su propia historia. Pero el hecho de que todos necesitamos de la historia es universal. Quiere decir que si yo le contesto a este hermano en Cuba, que indudablemente la historia de lo que está pasando ahora y lo que pasó en las últimas décadas es una historia como toda historia de la iglesia, ¿verdad? De luchas, de logros, de desafíos, de derrotas, de victorias, de dudas, ¿no? De reconciliación, etcétera, todo eso, ¿verdad? Esa historia, lo mismo que yo diga a ese hermano en Cuba, se lo diría a un hermano en Nigeria. Claro, la historia que el hermano en Nigeria va a contar no es la misma de lo que cuenta el que está en Cuba, pero en su estructura, claro, en su necesidad, en lo que llevaba yo antes las rimas, en esas rimas van a coincidir las dos. Ahora, ¿qué deben grabar o qué deben recordar? Bueno, por alguna razón me acordé de una canción que había en Cuba muy popular cuando yo era muchacho. Recordar es volver a vivir el tiempo que pasó. Cualquier cosa que explique por qué algo sucedió y que lo explique no solamente en términos de causas físicas, de que una ley que hizo tal cosa o alguien que tenía dinero, lo que sea, sino que lo expliquen en términos profundos de la fe de las personas. Todo eso nos ayuda a nosotros hoy a entender lo que hicieron nuestros antepasados, ¿verdad? Hoy leemos con tremendo interés los informes que escribió el primer misionero evangélico que anduvo por toda América Latina, Diego Thompson, ¿verdad? Cuando él escribió no estaba pensando que estaba haciendo historia, pero qué pérdida hubiera sido si no hubiéramos tenido eso. Eso quiere decir que todo lo que podamos conservar debemos conservarlo. Y usted mencionaba hace un momento en Internet, las posibilidades de guardar cosas son casi infinitas. Quiere decir, todo lo que usted crea que valdría la pena conservarlo, consérvelo. Y claro, eso cuando era cuestión de guardar papeles, pues había cierto límite, porque usted no va a tener su casa toda llena de papeles de tal manera que usted no pueda caminar. Pero ahora todos esos papeles pueden estar en el espacio cibernético y usted puede guardar todas esas cosas. Y me parece que parte de lo que hace falta es hacerlo con cierta organización. Es decir, no sencillamente vamos a guardar esto porque aquí hay un papelito, no. Vamos a ver que la hermana fulana vivió en tal tiempo y tuvo estas dificultades, estos logros, hizo esto en respuesta a lo que estaba sucediendo, las consecuencias fueron estas y aquellas. Vamos entonces a pedir a esa hermana que grabe toda esa historia, que nos la cuente, ¿verdad? Y de ahí entonces salen otras historias, porque esa hermana entonces habla de un hermano que vivía en la casa de enfrente. Y usted entonces tiene que averiguar dónde está ese hermano y hablar con esa persona. ¿Eh? Es toda una tarea, pero hay que hacerla. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué les diría a los pastores y creyentes cubanos sobre asumir esta tarea de preservar su propia historia? Quizás unas instrucciones básicas. Yo sé que ya hemos hablado más o menos de esto, pero ahora quizás con algunos pasos a dar. Bueno, primero, entienda que su testimonio hoy es tan importante como el testimonio de Atanasio en el siglo IV. Tan digno de preservarse, de que la gente lo conozca, como el de cualquier cristiano que vivió antes, algunos que fueron mártires, algunos que fueron lo que fuera, ¿no? Así que me parece que primera cosa es que tener el sentido de que lo que estamos haciendo
es algo importante. Y eso me parece que es parte de lo que se nos hace a veces difícil, porque estamos tan envueltos en la televisión con los grandes ídolos, ya hasta los llaman ídolos abiertamente, ¿verdad? Con los grandes ídolos esos que salen, que todo el mundo los mira, que todo el mundo va a ver a dónde van, que si salen por aquí, llevan el ciento de fotógrafos detrás de ellos por sacarle fotografías, que pensamos que nosotros no somos nadie, estamos aquí en una esquinita. Pero no, señora, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es más. Así que número uno, la historia tuya es importante. Exactamente. Debes saberlo. Ahora, claro, entonces hay que... para hacer esa historia, entonces hay que hacer una serie de métodos, ¿verdad? Que ya eso es un poco más técnico, pero por ejemplo, si se va a grabar, pues hay que asegurarse de que la persona esté dispuesta a decir lo que crea que debe decir. Y hay varias maneras de hacer eso. Usted puede decirle a la persona, por ejemplo, esto que tú estás grabando ahora no se va a dar a conocer al público hasta dentro de 40 años. Y entonces se puede contar, no, el hermano fulano dijo tal cosa y la hermana mengana dijo tal otra cosa. Y usted puede hacer el cuento abiertamente, porque usted no se le va a juzgar por eso, es sencillamente para que haya esa historia. Y claro, es que la persona que lo lea después va a tener que saber que eso es la impresión que dio la hermana fulana en el año 2025, ¿verdad? Pero que ahora en el 2065, pues hay que verlo con un poco de crítica y ver, ¿verdad? Y claro, la otra parte de eso entonces, que usted como persona que está guardando esa historia, si la hermana fulana dice que el hermano fulano hizo tal cosa, pues usted va a hablar con el hermano fulano y le dice, mira, Mengana dijo tal cosa, no dice Mengana dijo, pero le dice, mira, dime, ¿qué pasó? Y entonces... Sí, reporta a ambos lados. Exactamente, usted va gobernando todo eso, entonces usted tiene la historia del origen, y eso puede ser la iglesia local, ¿verdad? ¿Cómo es que esta iglesia en el pueblo que sea, ¿verdad? Antes preguntaba un hermano de Guanabacoa, bueno, ¿cómo es que esta iglesia de Guanabacoa surgió? ¿Quiénes fueron los miembros primeros? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué visión tenía de lo que iba a ser la iglesia? Y claro, es importante que se hagan preguntas que vayan más allá de los hechos desnudos, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles fueron algunos retos que enfrentaron? Sí, ¿qué visión teníamos de lo que íbamos a hacer? Por ejemplo, nos teníamos aquí 7 a hablar acerca de una iglesia. Bueno, ¿qué visión tenían ustedes? ¿Qué iban a hacer? Iban a ser un lugar donde la gente iba a escuchar el evangelio y venir a adorar y más nada. Iba a ser un lugar donde se iban a organizar para algunas acciones en el pueblo y la comunidad. Iban a ser un lugar donde iba a haber tal tipo de predicación. ¿Qué es lo que ustedes querían hacer con esa iglesia? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas que ayuda entonces a ver si eso cambió después en la próxima generación. Pero bueno, y claro, si se va a hacer ya en algunos lugares, hace falta hacerlo de manera legal también. Es decir, usted tiene un contrato con la persona con quien usted está grabando, que usted va a guardar eso en privado hasta tal fecha, o que sus sucesores la van a guardar en privado. Usted tiene un arreglo para dónde se va a guardar eso. Claro, ahora con Internet, pues ya es cuestión de cómo, en qué lugar se va a encontrar en Internet, ¿no? Pero que haya una claridad de dónde va a estar eso y cómo va a haber acceso y quién lo va a tener y quién no, ¿no? Y eso en cada país, las leyes son diferentes, pero es bueno asesorarse para asegurarse de que lo que uno está haciendo, no solamente que cumpla la ley, sino que persevere, porque si uno hace una cosa que se presta a mal uso, pues entonces lo más posible es que ni se use siquiera. Claro. Pues me parece esto muy interesante y otra vez al pastor Ulises y otros que estén pensando algo acerca de cómo grabar o preservar la historia de su iglesia o de la iglesia en general en Cuba en las últimas décadas, háganlo, comiencen. No esperen que otra persona lo haga. Si el Señor ha puesto esa inquietud en tu corazón, quizás tú eres la persona que tienes que hacerlo. Ese reto es para ti, Ulises. y puede ser, antes de terminar, déjame decirle que pueden ser cuestiones muy parciales. No tiene usted que escribir un libro como el que escribió Tony Ramos. Usted puede decir sencillamente, bueno, en Guanabacoa pasó esto y demás allá, y escribe un artículo, y eso sirve después para otra persona que llegue a ver, bueno, en Guanabacoa se hizo tal cosa, pero mientras tanto en Santi Espíritu se estaba haciendo otra cosa, y en Camagüey otra, ¿verdad? Y un grupo allá en Miami o en Orlando estaba haciendo otra cosa, y cómo todo eso se relaciona una con la otra, ¿no? Wow, gracias. Pues eso fueron algunas sugerencias muy prácticas
para los que están pensando en la historia reciente. Y otra vez creo que es muy útil para nosotros pensar en estas cosas también, porque las cosas que leemos hoy acerca de lo que pasó hace 1600 o 2000 años son cosas que alguien decidió escribir en un momento que quizás pensó que nadie lo iba a leer. Pero ahora lo estamos hablando, estamos recordándolo, y quizás el esfuerzo que tú hagas, mi hermano, no va a ser en vano tampoco. Quizás tú no te des cuenta del impacto que va a tener, pero quién sabe lo que Dios puede hacer con tu trabajo humilde. Así es. Bueno, gracias. Gracias, Justo. Vamos a seguir hablando mañana, pero gracias por este tiempo hoy. Y yo sé que esto ha sido de bendición y está siendo de bendición para el pueblo cubano a través de esta conversación, mi hermano. Hasta mañana. Y muchas bendiciones. Hasta mañana. Pues hoy hemos escuchado la tercera parte de una conversación con Justo González y mañana vamos a continuar con la cuarta parte. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Historia y Esperanza con Justo González. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.